Muy buenos días, viajeros del teclado. Hoy tempranito por la mañana, son apenas las 9 de la mañana y ya yo estoy listo en la ciudad de Nueva York porque hoy nos toca tomar el ferry. Hoy nos vamos a dar una pequeña vuelta en el ferry desde Astoria hasta Manhattan. Nos vamos a pegar un pequeño vueltazo y bueno, este es el ticket que sale de acá desde la estación de ferry de Nueva York y cuesta nada más que $4. Así que vamos a dar una vuelta y vamos a conocer un poco más de Nueva York con este sol. Ahora sí se detiene un poco más la velocidad y estamos llegando al Brooklyn Navy Yard. Tiene el sol muy de frente. Intento grabar aquí un poquito oculto del sol. Pero bueno, ahí está el Brooklyn Navy Yard, el siguiente parada de este ferry de Nueva York. Y bueno, la velocidad que toma el ferry, muchachos, para estar en la parte de arriba hay que tener un poquito de cuidado. Sin duda alguna, tienen que tener cuidado con los pies. Y bueno, miren el solazo que está pegando, pero a pesar de este sol, estamos a 4 o 3 graditos de temperatura. Tengo las manos un poquito entumecidas. Me olvidé los guantes y ya perdí uno de mis filtros de pop que salió volando por el viento. Todo sea por el contenido. Recuerden, muchachos, ahí suscríbanse al canal, dejen su comentario, dejen su like aquí en Viajeros del Teclado, que estamos sacrificándonos por el equipo. Y congelados, muy congelados. Y ahora sí, un poquito más cubiertos, pero ya saliendo a lo que va a ser nuestra última parada por la jornada del ferry de Nueva York, la parada de Wall Street. Y de ahí nos vamos a descender y a buscar nuestro próximo ferry, nuestro próximo destino que nos lleve hasta la Estatua de la Libertad. $4, muchachos, los traen con este hermoso recorrido y estas hermosas vistas. Lo único que sí, recuerden que si vienen en otoño o en invierno, hace muchísimo frío. Y la forma gratuita es, se vienen hacia la estación de Staten Island, que también queda en el distrito financiero, y de aquí se van a tomar el ferry de la escena de Spider-Man. Ese ferry que se los hablé anteriormente, ese ferry lo toman acá directamente en Staten Island, es completamente gratis. Basta Staten Island y regresa, ya que Staten Island es la única isla, el único distrito de Nueva York que no está conectado a través de la línea de metro. Entonces este barco funciona como una conexión con la línea de metro y es totalmente gratuito. Hace un paneo tranquilo alrededor de la Estatua de la Libertad y luego te lo tomas de vuelta, te lo tomas de regreso. Es más o menos lo que hace muchísima gente y ya poco a poco van a ir viendo cómo se acumula la gente alrededor para buscar esa entrada a este ferry. Así que se vienen directamente hasta acá y de aquí se toman el ferry. Bueno, como se darán cuenta, ya hay una enorme fila para adentrarse acá al Staten Island Ferry. Y bueno, la gente se aglomera un poco, espera un poco y se va formando esa fila enorme que ven por ahí, que nos llevará a la parte interna del ferry. Y bueno, les digo, honestamente, ahorita no hay casi nadie, ahorita no hay casi gente en lo que es esta fila. No hay poquita gente. He visto realmente en otra ocasión, vi la conglomeración de personas que habían por allá. Y bueno, realmente están diciendo que no hagan fila, que simplemente se muevan hacia adelante en un poquito de todo lo que es el montón, ¿no?, de gente que va hacia Staten Island. Recuerden, esto es una especie de ferry público totalmente gratuito que conecta a Staten Island con la ciudad de Manhattan. Bueno, ya estamos sobre el ferry de Staten Island y este ferry, como les había comentado, va a ser un recorrido que pasa justo al lado de la Estatua de la Libertad.
La recomendación, muchachos, vénganse a la parte trasera, suben al primer piso, se vienen directamente a la parte trasera del ferry. Desde acá van a tener las mejores vistas de Manhattan justo a la salida y seguramente una excelente fotografía. Así que datazo no menor de Viajeros del Teclado, vénganse nomás, y este recorrido gratuito les va a dar una de las mejores fotos que tengan de la isla de Manhattan. Bueno, ya después que se logren sacar sus fotitos en el borde de la baranda, mi recomendación, si hace mucho frío, entren un poco caliente su boca. Este es el ferry de Staten Island por la parte interior. También del lado contrario van a tener algunas hermosas vistas, que el sol hoy no nos favorece mucho. Muchísima gente. Vamos a ver un poquito de la gente, así vemos si tenemos algo de visión. Bueno, al llegar a Staten Island, lo próximo que tienen que hacer es hacer el recorrido rápido para apuntarse en el otro ferry que está por salir y ya regresen nuevamente a la isla de Manhattan. Así que es un recorrido bastante lindo. Aprovechen de sacar un montón de fotos, tráiganse una buena cámara ahí que les evite un poco el sol y que les divierta un montón este recorrido. Nosotros vamos a tomar el ferry de regreso, así que lo vamos a volver a hacer todo de vuelta. El barco es bastante más chico, estamos directamente en el Pier 16, el puerto 16. Y bueno, esperando a ver salir un poquito antes del barco. Y es un barco bastante más chico del ferry que el ferry de Nueva York. Es un water taxi o un taxi acuático. También vemos un poquito de lo que es acá el puerto 17. Puerto que está bastante poblado ahorita porque hay un evento de Target. En la tienda Target por ahí tiene una pista de patinaje sobre hielo. Hay un montón de cosas que hacer ahorita en la ciudad. Entonces claramente va a estar repleto y full de acción. Vamos a ver un poquito más de este viaje y vemos cómo nos va el día de hoy.
estamos acá directamente en la Estatua de la Libertad. Ahí se puede apreciar en todo su esplendor, pero lamentablemente este ferry no se baja en la estatua. Así que para mí, $25, que están lindos para tomar la foto si quieres algo rápido, honestamente no los pagaría de vuelta. Me parece que hay una mejor opción, que es llegar directamente hasta la isla de la Estatua de la Libertad. Tienen que venir todos por este camino. Se van a conseguir inclusive estos que están justo en la entrada donde se toma el ferry, estos que tienen el suéter amarillo, que tienen hasta, ¿cómo se llama? Tienen hasta punto de venta para cobrarte con el punto electrónico, con el teléfono, con todo, pero no es más que una estafa. Así que sean muy cuidadosos, dense en cuenta dónde están posicionados estos muchachos, y ustedes tienen que venir por este camino hacia The Battery, donde se van a conseguir este parque, que es el que los va a llevar a donde se encuentra el ferry. De hecho está señalizado ahí que The Battery es el punto hacia donde se toma el ferry. Así que, dato de viajero, no se deben estafar. Finalmente hemos llegado. Este es el punto donde venden los tickets y es hasta las 5 de la tarde. Así que vamos a ponernos las pilas, compremos los tickets para ir a ver la estatua de cerca finalmente y ver cómo será todo el tema. One person. Are you paying cash or card? Card. $24.50. All right. Y bueno, finalmente tenemos nuestro ticket para visitar la Estatua de la Libertad. Es esta, $24.50 contra los 25 del tour, del guía turístico que te canta y te pasea alrededor de la isla. No se dejen engañar, muchachos, el otro es una... Así que ahora sí, vámonos directamente con nuestro ticket y vamos a ver la Estatua de la Libertad de cerquita. Y aparte, con este ticket puedes estar todo el tiempo que quieras en la isla. Así que, bueno, no todo lo que quieras, no te vas a quedar a vivir ahí, pero de seguro sí vas a poder pasar un buen rato grabando, tomándote las fotos bien de cerca, los close-up que desees para tus redes sociales, para tus cuentos, para todas tus memorias. Así que vámonos directamente para allá. Bueno, poco a poco ya se va llenando el ferry y esta es la plaza donde finalmente se toma el ferry que te lleva a la isla de Ellis, que es la isla donde se encuentra la Estatua de la Libertad. Ahí vemos un poquito de lo que es el ferry y cómo se va abordando. Muchachos, tomen uno de los puestos del lado derecho del barco. Bueno, después de hacer unos 20 tours, creo que este es el lado correcto de la historia. Ya he hecho este recorrido un par de veces, así que más o menos lo sé. Este es el lado que tienen que tomar, lado derecho, para que puedan ver la Estatua de la Libertad. Y asegúrense de tener un espacio en la baranda si vienen muy full, porque si vienen muy full, se acumula la gente, no van a tener chance ahí para grabar. Y eso, y esto acá es la fila de regreso, señores y señores. Finalmente, ahí está. Lo primero que te vas a conseguir es un muelle bastante lindo. Pensé que el ferry paraba primero en Staten Island, veo que no. El ticket que compras sí incluye una guía, una audioguía, ¿no? de todo lo que es la isla, ¿no? Y aquí tienen también unos cafés, tienen un par de sitios para comer, ¿no? Para comprar algo a tomar. Y te reciben acá directamente con una pequeña placita con la bandera de los Estados Unidos, claramente, porque esto es un monumento nacional regalado por los franceses
a los Estados Unidos. Así que vamos a avanzar directamente por acá y luego vamos a hacer el cierre en donde se encuentra la Estatua de la Libertad. Y aquí vemos un poco de cómo es la entrada. Lo primero que tienen que entrar es a este edificio que se encuentra justo en la bandera a la izquierda y es el edificio de información. Aquí van a poder obtener un poquito más de información sobre todo lo que se encuentra en la isla y también van a poder ver un poco más de cerca la historia de la Estatua de la Libertad. Un pequeño museo, parte de la historia de cómo fue construida la Estatua de la Libertad. Hay un par de datos curiosos por ahí que los voy a dejar también en lo que es el short del canal, en el video o el reel, que lo van a poder conseguir, de las diferentes estatuas de la libertad, cuáles son, dónde están y dónde se ubican. Así que estén al pendiente por ahí de lo que es ese short, lo vamos a estar dejando. Pero bueno, aquí les muestro una vista rápida de lo que es el Museo de la Estatua de la Libertad. Actualmente la Estatua de la Libertad está sufriendo algunas refacciones. Como es una construcción bastante vieja, recuerden que esto está hecho de bronce, ya no se permite que la gente suba al brazo de la Estatua de la Libertad, debido a que, bueno, ya con los años se dice que en un momento de viento es bastante débil. Así que es muy importante venir a verlo. No sé si va a durar toda la vida, pero por lo menos les tengo que decir que es bastante impresionante. Hay un montón de gente aguardando para sacarse su fotito. Por ahí lo vemos y vamos a buscar la parte frontal ya de la estatua directamente acá desde la isla. Y ahí vamos a poder observar también los ferries que pasan alrededor de la Estatua de la Libertad. Así que vamos a posicionarnos ya en pose de foto, donde está todo el mundo y donde están todas las gaviotas, porque hay un montón de gaviotas. Hay un montón de gaviotas por acá y hay un montón de sol. Así que poco a poco me voy acercando y aquí estamos en Fort Wood. Acá podemos ver un poco de los ferries que hemos tomado el día de hoy, tanto el ferry de Nueva York, que recorre toda la parte de East y del Río del Este, y también del Hudson.
También vemos ahí el ferry de Staten Island. Y por allá vemos la isla de Manhattan, un poquito de la isla de Manhattan, y justo detrás de nosotros se encuentra la Estatua de la Libertad. Vamos para allá. Y bueno, viajeros del teclado, ya con la Estatua de la Libertad de fondo, me voy despidiendo de este episodio que he estado paseando 50.000 veces por el río Hudson, y bueno, ya bastante contento de lo que ha sido este tour. 3 formas de llegar hacia la Estatua de la Libertad. Yo espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado. Recuerden dejar ahí su comentario si les gustó el video, y un saludo para Javier y Alfonso, que dejaron su comentario pidiendo saludos ahí desde Buenos Aires. Ustedes desde dónde nos están viendo, comenten ahí en este video, y en el próximo les dejaré un saludito también. Así que nos vemos. Yo soy Cycorn. Nos vemos. Chao, chao.